Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. José Medina Mora, presidente de Coparmex y fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Viene usted de una familia de políticos dedicados a la seguridad, a la justicia, y usted empresario. ¿Me puede hablar un poco más de ello? Sí, cómo no. En realidad, pues cada uno somos 9 hermanos, cada uno ha seguido pues una línea diferente. En mi caso, siempre tuve esa inquietud por emprender y hace 38 años inicié la aventura del emprendimiento. Nada sencillo en ninguna parte del mundo y pues como todo emprendedor, al principio, el primer año, a pesar de tener digamos, un buen plan de negocio, que a lo mejor en la maestría hubiera sacado una buena calificación, a la hora de implementarlo, quebramos la empresa, ¿no? El segundo año hicimos un nuevo plan de negocio y volvimos a quebrar. Y no fue sino hasta el tercer año que logramos ya un punto de equilibrio y sobre todo un modelo de negocios rentable que nos ha permitido del cuarto año al 38, que es pues tener crecimiento, algunos años con más ganadores que otros, pero afortunadamente todos los años ganadores. Don José Medina Mora, usted estudió en la Universidad Iberoamericana, estudió Ingeniería Civil y tiene usted 2 maestrías en Stanford. Sí, eran los tiempos en que CONACYT otorgaba becas. Solicité la beca y tuve la oportunidad de que me aceptara a la Universidad de Stanford. Y entonces fui a estudiar una maestría en Ingeniería y una maestría en Administración. Me gusta mucho el estudio y claro, significó una carga de trabajo importante. Un poco el esquema es que cada semestre, después de 4 materias, ya no te las cobraban. Entonces yo llevaba más materias para poder completar los grados. ¿Tenía usted beca? Sí, claro. Claro, la beca de CONACYT. No hubiera sido posible de otra manera sin la beca de CONACYT, que desde luego nos comprometimos a regresar a México a pagar esa beca para que precisamente ese fondo permitiera que otros mexicanos se fueran al exterior con otras becas. Qué importante que dice esto porque el gobierno ha dicho que precisamente ese es el problema, que se les daban a las ingenierías o a las carreras enfocadas en la economía y no a las humanidades. Pero usted sí regresó y le regresó a México con creces. Bueno, y lo que te puedo decir es que todos los mexicanos que estábamos becados por CONACYT en ese tiempo regresamos a nuestro país, seguimos en México, seguimos de alguna manera cobrando. Algunos emprendimos, otros regresaron a trabajar al gobierno, otros regresaron a trabajar en empresas, pero el compromiso todos lo cumplimos. Es decir, había que, si no regresabas al país, tenías que pagarlo en dinero. Si regresabas al país, tenías un descuento. Si además dabas clase en una universidad, tenías otro descuento. Y eso facilita el que ese conocimiento adquirido pueda ser transferido a otras personas. Se piensa que ser empresario es fácil, que ser emprendedor es fácil. ¿Usted qué me dice? Nada fácil, pero muy divertido, una aventura que requiere mucha pasión, pero que vale la pena. Y paciencia. Sí, claro. Sobre todo porque a veces no se contempla que esta idea que tiene uno va a ser exitosa. Entonces, cuando viene un fracaso, normalmente el que tiene espíritu por emprender aprende de los fracasos. Los fracasos son parte de ese proceso de aprendizaje que no detienen al emprendedor, sino al contrario, lo impulsan a brincar ese obstáculo para lograr el éxito. Este país, México, necesita más emprendedores. Y por eso impulsamos que haya más emprendedores. Es necesario para que el país tenga ese desarrollo. Claro. Me dice usted, primer intento fracasé, segundo intento fracasé, hasta el tercero. Los jóvenes se frustran muy rápidamente cuando quieren emprender. Los jóvenes emprendedores y los grandes emprendedores, porque para emprender no se requiere una edad específica, somos resilientes. Es decir, no nos detenemos a la primera. Si bien es cierto que algunos jóvenes no tienen la suficiente paciencia, lo que yo he observado de jóvenes que emprenden,
siguen este proceso. Inclusive cuando dialogo con ellos y les platico que yo también quebré en 2 ocasiones, como que sienten así un alivio, no soy el único, porque realmente el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Ojalá todas las empresas funcionaran a la primera. Y a veces cuando vemos una gran empresa, lo que no vemos es que un día empezó y a lo mejor con un modelo de negocios que fracasó y que tuvo que sobreponerse a eso para salir adelante. Se requiere sí esa resiliencia, bien lo decías, esa paciencia, pero vale la pena. La satisfacción de emprender tiene muchos frutos y además es algo de lo que, insisto, necesitamos en el país impulsar y por eso desde Coparmex impulsamos tanto a los emprendedores. ¿Se nace para ser empresario o se hace en el camino? Creo que tiene una parte y una parte. Es decir, hay mucho que tenemos que aprender, pero sí tienes que tener como ese espíritu emprendedor, aprender a tomar riesgos. Ojalá todo fuera fácil y que no hubiera riesgos de por medio. Sobre todo para aquellos que emprenden una empresa, pues hay un riesgo inherente. Lo que te puedo platicar es que cuando decido emprender, pues Ceci y yo teníamos ya un hijo, venía el segundo en camino, y ese es el periodo en el que quebramos las empresas. El tercer año venía nuestra tercera hija en camino, y como dice este sabio dicho mexicano, vino con la torta bajo el brazo, porque afortunadamente fue cuando pudimos salir adelante. Son riesgos que hay que correr, desde luego riesgos que hay que medir, y cada persona tiene su aversión hacia el riesgo, pero si no tienes esa capacidad de tomar riesgos, pues no emprendas. Sin embargo, también puedes, digamos, participar como ejecutivo en una empresa, es decir, alguien más emprende y tú simplemente te integras a un equipo como un ejecutivo de una empresa, ¿no? Usted hizo 2 maestrías en el extranjero. Tengo esta impresión que cuando los jóvenes tienen esta oportunidad de salir de su país, ver otras formas de economía, otras formas de negocios, se vuelven más críticos, tienen un pensamiento crítico. ¿Qué me dice usted? Sin duda. Creo que la perspectiva se amplía. El estudiar no nada más en el extranjero, sino con compañeros de China, de Alemania, de Italia, de Francia, además de Estados Unidos, de Latinoamérica, permite como una perspectiva que enriquece, porque cada quien tiene puntos de vista diferentes, de acuerdo con la historia de los mismos países y también con la historia personal. Afortunadamente ya en las maestrías hay también mucha participación de la mujer, y eso también enriquece en la participación, en las discusiones, porque tiene una perspectiva diferente. Sí creo que enriquece mucho y por eso pues a todos los emprendedores, a todos los estudiantes que tienen la inquietud de estudiar fuera, yo los aliento mucho, vale la pena. Ya no es tan fácil como fue en nuestro tiempo, ya CONACYT no da ese tipo de becas, pero hay quien busca becas en otros organismos, en las mismas universidades, o que de alguna manera toma becas crédito. Banco de México tiene ese esquema y yo lo he recomendado y conozco jóvenes que lo han tomado. Es realmente una experiencia de vida que vale mucho la pena. Don José Medina Mora, ¿qué valores tiene que tener un empresario? Me parece que ética e integridad es fundamental. Lo demás, digamos, ayuda, como el trabajo en equipo, como el servicio al cliente, como estar orientado a la productividad, a la innovación, pero lo fundamental es esa actuación ética en lo personal y que la empresa tenga esa misma actuación ética. Nos parece que, y me parece que es la única manera de cerrarle el paso a la corrupción, es un compromiso de cada persona, de cada familia, de cada organismo, de cada institución, a tener esa actuación ética para cerrarle el paso a la corrupción, que básicamente lo entendemos en un triple compromiso: no participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla cuando la vemos. Y este es un trabajo de décadas. No se trata de una campaña publicitaria, un plan anual, ni siquiera sexenal. Los países que han logrado pasar de estar entre los que hay más corrupción a los que hay menos corrupción, les ha llevado décadas. Por eso es importante no soltar el tema. Y si logramos transmitir a cada emprendedor, a cada empresa, la importancia de esta actuación ética íntegra, transformamos a México. Eso es lo que de alguna manera requerimos hacer. Este país
ha estado gobernado por diferentes partidos, todos con un caso de corrupción. Se ve en las excesivas regulaciones en la burocracia que precisamente provocan corrupción. Sí, es algo que existe, no es nada más en nuestro país, pero efectivamente ha existido en distintos gobiernos. También ahora hicimos un estudio de la corrupción en las empresas. También se da ahí, no es nada más en la relación con el gobierno, sino de empresa a empresa, lo cual fortalece la importancia de la formación en valores, de la insistencia, del compromiso de cada empresa y de cada persona para tener esta actuación ética, que es lo que nos ayude a cambiar. Puedo decir, en alguna ocasión, dialogando con jóvenes, les hablaba de la importancia de esta actuación ética y me decían, es que cuando uno empieza, pues ni modo, necesitas ser flexible. No, desde que empieza, cualquier emprendedor tiene que tener esa cultura de valores firme, sólida. Y entonces les platicaba yo que cuando empezamos la empresa hace 38 años, decidimos que había pues, clientes que podían comprar nuestros productos y servicios siempre y cuando hubiera algún arreglo, alguna mochada, y clientes que comprarían por nuestra oferta de valor. Y decidimos que el primer grupo no eran nuestros clientes. Y entonces uno de los jóvenes me decía, pero entonces han perdido muchos clientes. Pues sí. Y me decía, pero entonces serían una empresa mucho más grande. Digo, eso no sé. No sé si seríamos una empresa más grande. Lo que sí estoy seguro es que no seríamos una mejor empresa. Y con esa convicción desde la fundación de que sí se puede en este país hacer negocio y tener una actuación ética, es que pues, llevamos 38 años trabajando así y además transmitiendo esta cultura hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores. Y aunque parezca que es un pequeño granito de arena, esto va construyendo ese mejor México que estamos buscando. El camino es más largo. Sin duda es más largo, pero vale la pena. Cuando uno ve todo este proceso electoral de 1988, un empresario que salía de la Coparmex, Manuel Cloutier, peleando, luchando, decía que la economía no tenía que estar en manos de políticos corruptos, ni el desarrollo económico. Y ahí empezó la gran pelea de los empresarios. Sí, bueno, Maquio Cloutier fue presidente de Coparmex, después fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y después fue candidato a la presidencia de la República. Él pierde la elección en el 88 y ese día, dijo que ese día iniciaba su campaña para los siguientes 6 años. Desgraciadamente perdió la vida en el camino y no llegó. Pero sí con esa visión de que el Estado debe regular y es las empresas las que tienen que manejar las empresas mismas, la economía. Cuando el gobierno ha manejado empresas, lo ha hecho muy mal. Y por eso hemos sido muy claros en Coparmex que el gobierno no debe de tratar de ser empresario. Ahora que le han dado a la Secretaría de la Defensa Nacional tantas atribuciones como construir sucursales bancarias, aeropuertos, trenes, hacerse cargo de aduanas, de administración de aeropuertos, ahora de una línea aérea, nos parece que no es el camino. La Constitución es muy clara que el ejército debe estar a cargo de la seguridad nacional. Claro, temporalmente puede estar a cargo de la seguridad pública, como está ahora, apoyando a la Guardia Nacional, digamos hasta el 28, que es lo que establece la Constitución. Ya habrá que ver cómo le vamos a hacer para que el ejército regrese a los cuarteles sin que se deteriore la seguridad, pero no se debe distraer tratando de ser empresa. Hubo años en donde el gobierno mexicano tenía muchas empresas, miles de empresas. Afortunadamente esas las fue vendiendo para orientarse a lo que debe hacer el gobierno, que es regular. Hoy mismo tenemos 2 grandes empresas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, empresas deficitarias. El caso de Pemex tiene varias décadas ya perdiendo dinero, pero Comisión Federal de Electricidad era una empresa rentable. Y en esta administración pues pierde a razón de 30,000 millones de pesos al año. Es decir, el gobierno no es un buen empresario, no tiene por qué hacerle de empresario. Eso le toca a las empresas. Al gobierno le toca regular y hacer que se cumplan las leyes. Si cada quien hacemos nuestro papel, lograremos ese mejor México. Cuando tratamos de mezclarlas, no necesariamente es el mejor resultado.
Pero el gobierno dice que los empresarios no se regulan solos y que la economía no se regula sola. Eso es cierto. Nosotros en Coparmex impulsamos un libre mercado, la competencia regula, pero tiene que haber leyes. Esto tiene que haber un límite. Y en ese sentido coincidimos con esta declaración del gobierno. De hecho, en Coparmex nos hemos hecho esta reflexión, porque antes pensábamos con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo. Porque si hay crecimiento económico quiere decir que ha habido inversión, quiere decir que hay generación de empleo, y empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Pero cuando vemos que en este país sí hemos tenido crecimiento económico y pobreza y desigualdad solo han mejorado marginalmente, es decir, aún con este reporte de Coneval, 5 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza del 2018 al 2022, todavía quedan 47 millones de mexicanos en condición de pobreza, 9 de los cuales en pobreza extrema. Tenemos que pensar en un nuevo modelo de país. Y lo que proponemos en Coparmex es trabajar todos en desarrollar un modelo de desarrollo inclusivo que establece que se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y entonces estamos de alguna manera planteando este modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo, para que sea enriquecido y lo podemos hacer entre todos. Nos parece que ante los grandes desafíos que tenemos en el país, México nos necesita a todos y México nos necesita unidos. Usted ha sido muy crítico sobre el tema de la certidumbre jurídica. De hecho, este modelo de desarrollo inclusivo establece que requerimos Estado de Derecho, que es lo que da la certidumbre jurídica, que lo entendemos simplemente que se cumplan las leyes. Cuando tenemos esta gran oportunidad de la relocalización o nearshoring y hay empresas que quieren invertir en México y nos dicen, oye, si invertimos en México, ¿la ley nos protege? Nos preguntan también si México va a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Cuando nos firmamos que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero luego se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, es lo que genera esta solicitud de consulta, primero del gobierno americano, luego del gobierno canadiense, que no se ha resuelto. Eso está deteniendo inversiones. Las empresas extranjeras tienen duda de la certidumbre jurídica, si se aplica el Estado de Derecho, tienen duda de la inseguridad. Y las que rebasan esos dos grandes variables nos dicen, oye, necesitamos energía, no hay suficiente energía. Necesitamos energía limpia, no hay suficiente energía limpia. Necesitamos también espacios suficientes en los parques industriales. Si no resolvemos esas 5 variables, la inversión que llegue a México va a ser limitada. Si la resolvemos, va a haber una gran inversión que nos permitirá un desarrollo extraordinario. ¿Cómo se ve desde el lado de los empresarios este debate entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? Nos parece que el país requiere de democracia y la democracia establece, igual que el Estado de Derecho, separación de poderes. Eso da los contrapesos y es importante que existan los contrapesos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, el Ejecutivo puede plantear una iniciativa, debe ser discutida en el Legislativo, cambiada por las distintas fuerzas políticas. Por eso no es sano que las aprueben sin cambiarle una coma. Pero después el Poder Judicial, cuando una de estas leyes o algún decreto va en contra de la Constitución, la tiene que detener. La única función de la Suprema Corte es que se preserve la Constitución. La Constitución tiene que estar por encima de cualquier ley. Cuando hay una ley que se aprueba por mayoría simple, mayoría absoluta le llaman, pero que va en contra de la Constitución, es la Suprema Corte la que tiene que revisar si va en contra de la Constitución o no, y lo que decida la Suprema Corte es lo que tenemos que acatar todos. Hablando del nearshoring, usted me habla de que es importante, es necesario y que tenemos las condiciones, pero sin embargo en muchos estados, fíjese, y esto es importante, en el centro del país hay un gran desarrollo económico, ejemplo Guanajuato, pero una gran delincuencia, feminicidios, homicidios todos los días. ¿Cómo le podemos decir a una industria de otro país, aquí está el espacio, no tienes agua, no tienes certidumbre jurídica, no tienes las condiciones mínimas y sin embargo estás aquí? Son muchas las empresas extranjeras que están llegando. El año pasado llegaron 35,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Es un buen monto. Con estas condiciones. Pero lo que no vemos
es que había otras 35,000 millones de dólares que pudieron haber llegado y que no llegaron precisamente por falta de Estado de Derecho, por falta de certidumbre jurídica, por inseguridad, por falta de agua, por falta de energía, por falta de energía limpia. Lo que nos dicen las empresas que quieren invertir es que precisamente por eso están listas, nos dicen, tenemos proyectos que ya han sido validados, tenemos financiamiento autorizado, pero estamos detenidos a que se resuelva esto. En el tema de inseguridad nos han dicho empresas estadounidenses que en caso de invertir en México lo harían en la frontera para lidiar solamente con la última milla. Nosotros lo que les hemos dicho es que no nos hagan caso a nosotros, que le hagan caso a su embajada. La Embajada de Estados Unidos en México emite un reporte por estado, en donde efectivamente hay 6 estados de la República, en donde recomienda no viajar ni invertir. Hay 7 estados donde recomienda reconsiderar, pero hay 19 estados donde dice puedes viajar y puedes invertir. Entonces, sí hay estados en México donde se puede invertir. Claro, tenemos esto en temas de seguridad, pero tenemos que resolver el tema de energía principalmente, pero también el del agua. Y desde luego, este desarrollo que ha sido disparejo en el país, del centro del país hacia el norte los estados están más desarrollados, del centro del país hacia el sur están menos desarrollados. Curiosamente, son los estados en donde los gobiernos de distintos partidos han invertido mucho dinero, o más bien han gastado mucho dinero, y sin embargo no se ha podido dar el desarrollo. Por eso tenemos que revisar qué cambios tenemos que hacer en esa transferencia de recursos para que se traduzcan en un verdadero desarrollo para el sur-sureste del país y que tengamos esta armonía y esta liga, es decir, que haya una mayor participación en las cadenas de valor de empresas y estados que están en el sur-sureste hacia las empresas que están del centro del país hacia el norte. El gobierno federal siempre los acusa a ustedes de que se les dieron demasiadas concesiones a las industrias para la explotación del agua y que no han resarcido ese daño. Nos parece que le corresponde al gobierno, si hay que cambiar algunas de esas concesiones, que se cambie la ley. En su momento se hicieron, digamos, cambios en la ley para fomentar la inversión, no nada más en el agua, también en la energía. Esta reforma energética 2003, pues ya tiene 9 años, 10 años, debe de revisarse. En su momento hubo incentivos para que se invirtiera en energía a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Nos parece que es momento de revisarlas porque necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque la transmisión y distribución es exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. Falta invertir en México en líneas de transmisión. Y para eso la Comisión Federal de Electricidad necesita recursos. Entonces sí se tiene de alguna manera que revisar los incentivos que se dieron hace 9 años, hace ya 10 años, con las condiciones actuales. Eso está en manos del gobierno y para eso están las leyes. Aquí el Ejecutivo debe de proponer cambios a esa ley y que sea discutido en el Legislativo para que se ajuste y que haya las condiciones para el desarrollo armonioso del país. El que hubiera habido una ley que fomentara la inversión, pues gracias a Dios hemos tenido con esa ley más inversiones en nuestro país. Si eso se tiene que cambiar, pues es función del gobierno revisarlo y proponer los cambios. Las empresas, cada empresa, pues busca oportunidades y cuando hay oportunidades invierte. Si cambian las condiciones, pues decide ya si sigue invirtiendo o no. Igual se va a invertir a otro país o inclusive desinvierte de nuestro país. Esas son decisiones ya a nivel de cada empresa. El gobierno tiene grandes proyectos como el Tren Maya, la refinería y el Transísmico. ¿Qué me dice usted? Bueno, hay un cuarto gran proyecto, el AIFA. El AIFA, bueno. Sí. Este gobierno ha concentrado... Ese ya se cumplió. Ese sí, ya está invertido. Y podemos decir que es un gran aeropuerto regional. El estado lo aprueba usted como empresario. Claro, lo aprobamos como un aeropuerto regional. Hidalgo no tenía aeropuerto. Ahora a media hora de Pachuca ya tienen un aeropuerto. Además, los municipios del norte del Estado de México, desde Tlalnepantla, Cuautitlán, Los Reyes, toda esa zona, pues realmente son alrededor de 4,5 millones de habitantes que ahora tienen un aeropuerto cercano. Yo creo que eso está bien como un aeropuerto regional. Con respecto a la refinería de Dos Bocas, cuando comparamos el costo, no se sabe a ciencia cierta cuánto, pero se estima que va entre 16,000 y 20,000 millones de dólares versus haber adquirido la refinería en Texas, Deer Park.
Deer Park fue una buena decisión. Es decir, es una inversión rentable para el país. Y entonces lo que planteamos es por qué no comprar mejor otra refinería que estaban en venta en lugar de hacer una que nos ha costado 3 veces más y que todavía no produce nada. Cada proyecto tiene que tener una justificación técnica, no política. Lo que necesitamos como país, pues sí, claro, refinar nuestro petróleo y hay que ver cuál es la manera más económica de hacerlo. Por eso respaldamos la decisión de completar esa inversión porque éramos socios al 50% en Deer Park. Pero el hecho de que no tenga esta proyección de rentabilidad por los altos costos de inversión que ha tenido, lleva a que las decisiones tienen que ser técnicas y no políticas. El Tren Maya tiene tramos que van a funcionar muy bien, tramos que se han construido sobre las mismas vías férreas que ya existían, especialmente en el estado de Yucatán, tramos en donde pues, hay un daño ecológico que habrá que evaluar. Cualquier proyecto de cualquier empresa, de cualquier ciudadano, antes de ejecutarse requiere un estudio de impacto ambiental. Nos parece que no es correcto que un proyecto, porque sea del gobierno, se brinque ese paso y no tenga un estudio de impacto ambiental. También nos parece que son proyectos que pueden tener algún retorno. Hasta ahorita las proyecciones que hemos visto es que no será rentable y eso preocupa. Las inversiones que debe hacer el país tienen que estar orientadas técnicamente. Lo que consideramos en Coparmex es que debiera aumentarse la inversión del gobierno, pero esta debe de estar descentralizada, es decir, en sectores y en regiones. Okay. Qué bueno que se invierte en el sur-sureste y hay que incentivar que se invierta más, pero si el gobierno, lo que hemos hecho de análisis, si el gobierno invirtiera no el 3.8, sino el 5% del PIB, el sector privado puede invertir otro 20% del PIB y completar esas inversiones. Hemos presentado proyectos de inversión, sobre todo en el sector eléctrico, que no han sido aceptadas, inversión 100% privada, que ayudaría a este país a tener ya energía disponible para que viniera más inversión. Y además en que en estos proyectos en donde el gobierno invirtiera por todo el país y fuera complementado con inversión privada, podríamos tener ese desarrollo que sea armonioso. No se trata de invertir nada más en el sur y no invertir en el norte. Se trata de invertir, sí, más en el sur, porque requiere más desarrollo, pero también en el norte y en el centro. Y en esta combinación de una parte inversión pública y otra parte inversión privada, eso es lo que nos ayudaría a realmente dar ese brinco para atraer más inversión extranjera. En esta política humanista dejan de lado el tema del desarrollo económico y sobre todo en esto que usted me está diciendo. El gobierno dice, yo lo voy a hacer porque no confío, no hay confianza en la iniciativa privada, que siempre son los que se llevan la mejor tajada, palabras textuales. Y no crece ni la economía de un lugar, ni sale la gente de la pobreza, no hay desarrollo, no hay bienestar. ¿Qué les dice usted? Ya que de fondo, el reto que tenemos como país es generar un capital de confianza. Hay países como Japón que tienen alto capital de confianza. ¿Y eso en qué se traduce? Que, por ejemplo, si vas a Japón y estás en el metro, hay charolas haciendo fila con dinero en efectivo y la gente respeta. Hay máquinas para, por ejemplo, en tiempo de calor puedas tomar agua o algún otro líquido y las máquinas no son vandalizadas, la gente respeta. Eso es lo que tenemos que construir en nuestro país, confianza de unos con otros. La confianza es bidireccional. Nosotros tenemos que confiar en el gobierno y el gobierno tiene que confiar en los ciudadanos. Y eso es algo que se construye con el tiempo y que en ese sentido tomamos el compromiso, es real que en México, a pesar del desarrollo económico, no ha salido mucha gente de la condición de pobreza. Todavía nos quedan 47 millones de mexicanos en condición de pobreza. Es interesante que en este estudio de Coneval, cuando dice que 5 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza, el 75% se explica por los aumentos a los salarios, que es lo que damos las empresas. El efecto de los programas sociales es muy bajo en que la gente salga de la pobreza y por eso tenemos que revisar los programas sociales. ¿Cómo hacerle para que
esa gran inversión realmente ayude, no nada más a que reciban el dinero, sino que salgan de la condición de pobreza. Y entonces podamos, sí, con estos 47 millones de mexicanos tenemos esa deuda y lo tenemos que lograr, pero por lo pronto lo que nos toca a nosotros es seguir impulsando, subir los salarios. Tenemos un plan de subir los salarios mínimos. Esto es anterior a esta administración. Logramos que se desindexara el salario mínimo porque en esos tiempos, al subir el salario mínimo, subían créditos hipotecarios, servicios, multas, y entonces subía la inflación, claro, y se perdía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Una vez que se desindexó, pusimos como objetivo llegar a la línea del bienestar individual, que un salario mínimo alcanzara para que una persona tuviera acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Eso ya se cumplió en todo el país. Siguiente objetivo, línea del bienestar familiar. Una familia de 4, donde 2 trabajan, 2 salarios mínimos tienen que alcanzar para que los 4 de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Nuestro objetivo es lograrlo para el 2026 y estaremos proponiendo aumento al salario mínimo en los próximos años para llegar a esa meta al 2026. Pero adicionalmente le proponemos a las empresas, no se esperen a que el salario mínimo llegue a ese nivel, el nivel de la línea del bienestar familiar. Cada empresa, en la medida de sus posibilidades, pague al menos ese nivel. Y ha habido una muy buena respuesta de las empresas a solidarizarse y decir, a ver, no podemos seguir siendo un país cuya ventaja competitiva sea salarios bajos. Tenemos que pagar bien, tener buenos salarios y además tener ventajas competitivas, claro. Tenemos que mejorar la productividad porque si no, no vamos a poder competir. Claro. Pero desde la empresa podemos incidir en mejorar las condiciones de pobreza financiera de los trabajadores, pero también de pobreza educativa, de pobreza de salud, de pobreza alimentaria, de pobreza patrimonial. Y eso es precisamente lo que planteamos en el modelo de desarrollo inclusivo, tomar la responsabilidad, cada empresa con nuestros colaboradores, para ayudarlos a salir de esa condición de pobreza. ¿Usted qué piensa del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Nosotros dimos seguimiento a través de los organismos empresariales de una parte de esos jóvenes. Los tenemos localizados, alrededor de 60,000 que trabajan en empresas, que tienen un mentor, que se ha dado ese seguimiento. Cuando vemos que hay 2,300,000 jóvenes, no sabemos dónde están los demás. Entonces, no podríamos evaluar el total del programa, pero sí de los que de alguna manera están en nuestras empresas, en los organismos empresariales. Sí encontramos algunas desviaciones, por ejemplo, ahora que tenemos en las empresas una realidad de vacantes que no se pueden cubrir, nos dicen las empresas que, por ejemplo, un restaurantero nos decía que un mesero había renunciado el día anterior y cuando le preguntó que por qué renunciaba, porque era un buen mesero, dijo, pues es que el gobierno me da 5,200 por Jóvenes Construyendo el Futuro, a mi hermana otros 5,200, a mi mamá 3,800 por adulto mayor, con eso tenemos, ya no tengo que trabajar. Entonces, sí es lo que hay que cuidar, que esto no sea en vez de, sino además de, y por eso hay que dar una revisada a todos estos programas sociales. Esto que pudiera parecer anecdótico, hemos encontrado que también existe en otras partes del país, en otras dimensiones. Nos decía una empresa que empaca manzanas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que en la época en que empacan manzanas abren 4,000 vacantes, y habían podido contratar nada más 2,000, que anteriormente bajaban de la Sierra Tarahumara 2,000 en esa época y que no están bajando. Y bueno, fuimos a hablar con el obispo de la Tarahumara y nos decía que pues en muchos casos reciben esa ayuda y desgraciadamente se está descomponiendo el tejido social. O sea, no se utiliza, se desvía para alcohol, para drogas, y entonces esto está generando un problema social y por eso tenemos que dar una revisión a fondo de esos programas sociales para que realmente ayuden a los que están en condición de pobreza, puedan salir de la condición de pobreza y que las desviaciones que se han dado se puedan corregir. El programa de adultos mayores, porque también hay una crítica del gobierno hacia los empresarios que son unos conservadores. Usted me imagino que ya lo ha escuchado. Sí, nos que parece son conservadores, que quieren que todo permanezca igual, que la pobreza siga y sobre todo en el tema de adultos mayores, que les parece exagerado el apoyo que se les da. Nos parece que el programa de adultos mayores es lo mejor que le puede pasar a este país. Una persona que ha trabajado en este país y que llega al final de su vida laboral y que trabajó en la informalidad, si no tuviera el programa de adultos mayores, no tendría cómo pasar, digamos, los últimos años de su vida de una manera decente, de una manera armoniosa.
Entonces nos parece que es de esos programas que vale la pena, porque mientras no corrijamos la informalidad, una vez que la corrijamos, los trabajadores en la formalidad tienen acceso a su pensión. Hicimos ya una propuesta que se aprobó en donde las empresas estamos aportando un mayor monto para el retiro, para la jubilación de los trabajadores. Encontramos que había dos limitaciones. Muy pocos trabajadores lograban cotizar 1,250 semanas para poderse jubilar. Propusimos bajarlo a 750 y se aprobó. Y propusimos aumentar 8% la aportación de las empresas al Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Es 1% por año durante 8 años, empezando este 2023. De tal manera que cuando terminen su vida laboral puedan tener un salario, una pensión similar al su último salario. Y con una cotización de menos semanas, eso permite que muchos más trabajadores tengan acceso a la pensión. Pero ¿qué hacemos con todos los que trabajaron en toda su vida en la informalidad? No hay un programa de pensiones. Ahí es donde entra la ayuda a los adultos mayores. Por eso es tan importante. La informalidad es un punto muy importante. Los jóvenes que quieren emprender se desaniman porque ellos tienen que pagar tantos impuestos y los que son informales, pues nada. Nos parece que ese es un paradigma que no es tan real. A ver, cuénteme por qué. Cuando tuve la oportunidad de compartir con los diputados y diputadas de Morena el modelo de desarrollo inclusivo que estamos construyendo desde Coparmex con muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, nos decía una diputada de Morena, María Rosete, ella es líder de los vendedores ambulantes acá en Tepito, que los empresarios, primero nos decía que por generaciones su familia había sobrevivido gracias al comercio ambulante, que era la manera de llevar, ha sido la manera por generaciones de llevar sustento a casa, y que nosotros los empresarios los tratamos como delincuentes. Y nos propuso, ¿por qué no mejor nos ayudan a entrar a la formalidad? Y nos reunimos después con María Rosete y la invitamos a nuestro encuentro nacional de Coparmex en noviembre del año pasado en Guadalajara, y nos dijo dos realidades en un panel que participó que nos ayudan a entender un poco más la realidad de la informalidad. Primero nos dijo, ojalá solo pagáramos impuestos. Tienen que pagar permisos, tienen que pagar derechos. Y bueno, pues en esa lucha en la calle, pues muchos pierden la vida. Derecho de piso también. Sí, pero nos dijo una segunda verdad que nos ayuda a entender la informalidad. Nos dijo que los productos que ellos venden, porque no venden ni robado ni contrabandeado. Los productos que ellos venden son los de las empresas, son un canal de distribución para las empresas que están en la formalidad. Entonces tenemos una combinación de formalidad e informalidad que tenemos que entender para ayudar a los que están en la informalidad. ¿Por qué nos interesa ayudar a los que trabajan en la informalidad? Por dos razones. Primero, porque es donde se pagan los salarios más bajos. Y segundo, porque no tienen seguridad social. Entonces tenemos que avanzar en cómo logramos acompañar a los negocios informales a que entren a ser empresas formales. Tenemos una pista en el caso de Chile, mientras en México el 56% de la economía es informal, en Chile es el 27%. Algo han hecho mejor que nosotros con respecto a la informalidad que tenemos que aprender. Pero por otro lado, a la hora de estudiar la informalidad nos hemos dado cuenta que tenemos estados en el norte como Coahuila, en donde la informalidad es solo el 30%. Oaxaca es el 80%. Entonces tenemos dos realidades en el mismo país. Tenemos todavía mucho que aprender de nosotros mismos para, insistimos, acompañar a las empresas que están a los negocios que están en la informalidad para que se conviertan en empresas formales. Don José Medina Mora, viene este cambio en Coparmex. ¿Usted se va a reelegir? Sí, ya anuncié mi intención de postularme para reelegirme para el 2024. Tenemos una asamblea electoral en diciembre de este año y si me favorecen los votos, pues seguiré todavía durante el 2024 por último año al frente de Coparmex Nacional. ¿Esto cómo se hace? ¿Por medio de una asamblea? Es una asamblea electoral. ¿Y es voto a mano alzada? No. ¿O es voto en urnas? ¿O Coparmex... ¿O es en encuesta? No. Coparmex estamos regidos por la ley laboral, la ley federal del trabajo, y esto establece que toda la parte electoral es voto personal, secreto y directo.
Entonces es algo que cuidamos mucho. Tenemos por cada centro empresarial un voto y este se ejerce de manera tal cual, personal, secreta y directa, y de acuerdo con ese resultado es quien resulte ganador. ¿Cómo participan las mujeres en Coparmex? Cuénteme, ¿cómo han cambiado las políticas de participación en Coparmex? Afortunadamente tenemos ya más mujeres que quieran participar. Okay. Una de las primeras limitaciones es que las invitábamos a los consejos de los distintos centros empresariales y no querían participar. Yo recuerdo, fui presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Jalisco hace algunos años, y cuando invité a una mujer empresaria al consejo, llega a la primera sesión y ve prácticamente puros hombres y me dice, ¿para qué me invitas? Esto es un club de Toby. Digo, precisamente para eso, para que deje de ser un club de Toby. Por cierto, ella sigue siendo consejera de Coparmex allí en Jalisco. Ya tenemos varios centros empresariales que han sido presididos o son presididos por mujeres en Cozumel, en Riviera Maya, en Valladolid, en Mérida, en Cuernavaca, en Culiacán, en Reynosa, en Querétaro, en Morelia, en fin, cada vez hay más mujeres que no nada más participan en los consejos, sino que llegan a presidir los centros empresariales. Tenemos 4 mujeres vicepresidentas nacionales. ¿Qué nos hace falta? Que una mujer llegue a ser presidenta nacional. Hay las condiciones para que se dé. Esperemos que llegue. Ya hubo 2 mujeres que contendieron en 2 elecciones, perdieron la elección, pero ya participaron, y eso es muy positivo. Eventualmente, este año cumpliremos 94 años de vida. Espero que pronto estemos celebrando que una mujer llegue a presidir Coparmex Nacional. Usted es padre de 2 hijos y una mujer. ¿Qué le dice a usted, José Medina Mora, todo esto que estamos pasando las mujeres en este país? Tenemos miedo de salir a la calle. Somos discriminadas en muchas ocasiones. Usted me habla de que podemos ya llegar a dirigir cúpulas, negocios, empresas, pero en la práctica muchas veces no es así. ¿Usted qué piensa? Sí, tenemos una tarea pendiente en las empresas y en las organizaciones. Nos parece en Coparmex y la perspectiva que tomamos es que debe ser por equidad de talento. Okay. Pero para que eso se dé tiene que haber igualdad de oportunidades. Okay. Lo que observamos en las empresas y organizaciones es que a lo mejor a nivel total hay un 50-50, pero cuando vemos puestos gerenciales vemos menos mujeres, puestos directivos todavía menos mujeres, y direcciones generales solo el 3% de las empresas públicas en México son dirigidas por una mujer. Es mucho todavía el camino que tenemos que avanzar. Hay también otro factor importante que es una brecha salarial. No hay ninguna razón para que a un mismo nivel de responsabilidad y mismo desempeño un hombre gane entre 15 y 20% más que una mujer. ¿Pero por qué se da eso? ¿Se sigue dando? Se sigue dando y es... ¿Qué se tiene que hacer? ¿Legislar? No creo. No, nos parece que tenemos que concientizar. Afortunadamente ya son muchas empresas que están entrando, inclusive un ranqueo para que las empresas puedan compararse cómo están precisamente en esta participación de la mujer en niveles gerenciales, directivos y direcciones generales, cómo está la brecha salarial. Y eso, lo primero es concientizar, y este proceso de ranqueo ayuda a que las empresas vean cómo están, porque muchas veces no sabemos cuál es la realidad. Y eso es lo que invitamos primero a las empresas a revisarse. ¿Cuál es su realidad? Para ver cuál es el camino que tienen que recorrer. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el cambio de procedimientos para que haya igualdad de oportunidades? Y entonces las mujeres puedan acceder por su talento, no por cuotas. Nos parece que el camino no deben de ser las cuotas, porque pues entonces ¿dónde dejamos el talento, no? Pero sí tenemos que avanzar en concientizar y ser muy, ser proactivos para impulsar esos cambios en las empresas y en las organizaciones. Afortunadamente, digamos, en la generación de mi madre, pues no estudiaban una carrera profesional. Todas mis hermanas tienen carrera profesional. Mi hija tiene una carrera profesional. Mis hermanas tienen maestrías, han tenido un desarrollo profesional, y eso lo aprendimos en casa. El que tanto los hombres como las mujeres tenemos... ¿Cómo era su madre? En paz descanse. ¿Cómo era su una madre? Mujer extraordinaria que nos enseñó. Yo recuerdo que a mí me decía que no me perdiera la oportunidad como padre de alimentar a mis hijos bebés, de cuidarlos, de compartir esa función, no nada más de ser el proveedor,
sino también compartir el cuidado. Y esto es algo que Ceci, mi esposa y yo compartimos desde que nos casamos. Ambos proveemos porque ambos trabajamos y ambos cuidamos a los hijos. Yo te podría decir que quizá de las experiencias que mejor recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, Ceci se iba a un curso 10 días a Sierra de Jalisco y me quedaba yo de papá y mamá. Primero me sirvió para darme cuenta lo difícil que es ser mamá. O sea, cada día el que se levanten, vestirlos, darles de desayunar, llevarlos a la escuela, recogerlos, que hagan sus tareas, que se bañen, que se duerman, es una labor titánica. Pero además son las aventuras que hasta la fecha mis hijos recuerdan mejor. A mí me sirvió para valorar lo que es ser mamá, para valorar lo que es el trabajo en casa. Y claro, es decisión pues, de cada pareja, de cada familia, el cómo se distribuye el trabajo, pero eso lo aprendí de mi madre, el que nos abrió a esa posibilidad, tanto a mis hermanas que pudieran estudiar y trabajar, como a nosotros, que una vez que nos casáramos y tuviéramos hijos, también participáramos en la parte del cuidado de los hijos. Y le pregunto esto porque el patriarcado, el machismo ha generado muchos feminicidios en este país. ¿Qué le diría usted al gobierno como padre de familia, además como presidente de la Coparmex? Sí, nos parece inaceptable que 11 mujeres sean asesinadas cada día en este país. Es algo que no debemos permitir y que pues, es indignante y que tenemos que hacer cosas muy diferentes. No es una estadística nada más, es una realidad que nos golpea y que por eso hacemos la conciencia de que tenemos que hacer diferente. Feminicidios es uno de los elementos de inseguridad que hemos insistido que se tiene que revisar la estrategia de seguridad. Ya es el sexenio con mayor número de homicidios en la historia del país. Nos parece que no podemos simplemente manejar las cifras y sí, el hecho de que en algunos porcentajes bajen no nos ayuda. Okay. Hay que hacer un cambio de fondo para que logremos recuperar esa seguridad. Eso es posible porque lo vemos en otros países, claro, en donde pues, países como Australia, de repente hay la noticia de que hubo un homicidio, porque no hay homicidios normalmente, y hay una indignación de la sociedad que exige al gobierno tomar medidas para que eso no se repita. Así debiéramos hacer en nuestro país. Cada persona que desaparece, cada persona que fallece por un homicidio, no debemos tolerarlo. Okay. Nos parece que lo que acabamos de ver en Lagos de Moreno, con estos 5 jóvenes, en donde creíamos que después de haber visto las atrocidades que hubo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, no se volvería a repetir, esto se ha repetido en nuestro país. No podemos ser ajenos a eso y tenemos como sociedad exigirle a las autoridades que ajuste, que cambie la estrategia para que ya no haya desaparecidos, para que ya no haya impunidad, para que recuperemos la seguridad, que podamos transitar libremente, hombres y mujeres, por todo el país sin ser víctimas de un delito, que las mercancías lleguen a su destino sin ser robadas, que no haya cobro de piso, es decir, que el Estado ejerza lo que le pide la Constitución, que es el monopolio del uso de la fuerza pública, el poner leyes y el cobrar impuestos, pero cuando el gobierno da un paso atrás, estas organizaciones al margen de la ley imponen el uso de la fuerza con violencia, imponen sus leyes y cobran sus impuestos, que es el derecho de piso. Por eso, como sociedad, tenemos que exigirle al gobierno que cambie esa estrategia de seguridad para recuperar ese México en paz que todos anhelamos. Don José Medina Mora, ¿qué les dice usted precisamente hablando del tema de seguridad, de oportunidades, de innovación, de este pensamiento crítico para poder participar en la democracia, elegir bien a nuestros gobernantes? ¿Qué le dice usted a los jóvenes? Los jóvenes son parte esencial en el país. No es el futuro, es ya el presente de nuestro país. Para el 2024, el 50% de los electores son jóvenes. Y por eso es importante que participen. Desde luego,
impulsamos el emprendimiento, impulsamos la innovación y eso va mucho en la línea de lo que necesita el país, más emprendedores. Decimos en Coparmex que necesitamos más y mejores empresas. Más empresas es precisamente el impulso a los emprendedores, mejores empresas es el impulso a la innovación. Pero en particular a los jóvenes, si queremos que avance la democracia, tienen que participar. Cuando vemos las estadísticas, en donde en promedio las elecciones intermedias participaron el 51.6%, quiere decir que 1 de cada 2 decidió no ir a votar y que alguien más decidiera por él. Las estadísticas nos dicen que en la elección presidencial participa en promedio 63% de los ciudadanos. Estamos eso subirlo, nuestra meta es que llegue al 70%. Estamos haciendo una campaña de impulso a la participación ciudadana, especialmente con jóvenes, y eso empieza por la credencialización. Algo que encontramos es que pues, hay alrededor de 22 millones de ciudadanos que no tienen actualizada su dirección del INE, de su credencial de elector, o está caduca. Esto quiere decir que si no la actualizan ahora, no van a poder votar. Y por eso la invitación que hacemos a las empresas y a las organizaciones que faciliten a sus colaboradores que puedan salir. El INE da citas lunes a viernes 9 a 6, que les permitan salir sin quitarles el día de sueldo, claro, para que hagan su trámite en el INE, de sacar su credencial o de actualizarla, y que puedan salir también para irla a recoger. Esto es algo que tenemos que hacer ahora para lograr una mayor participación ciudadana. Estamos convencidos de que si hay una mayor participación ciudadana, la democracia avanza. No importa quién gane, porque va a haber los contrapesos que se requieren. Llevamos más de 3 décadas en que en este país decidimos que queríamos democracia, que fue cuando se ciudadanizó el IFE, Instituto Federal Electoral, o INE, y hemos avanzado, digamos, en 3 ocasiones. Ha habido un partido político diferente que gana la elección presidencial, y claro, con sus diferencias, pero ha habido una transición en paz, y es lo que queremos que siga siendo. Pero para que eso siga siendo, requerimos esa mayor participación, y es especialmente jóvenes, especialmente clases medias, especialmente personas con estudios. Son esos 3 segmentos y de, digamos, ciudadanos del centro del país hacia el norte, los estados más desarrollados. Ahí es donde necesitamos poner foco para que participen más, porque es donde se da más la abstención. Por último, don José Medina Mora, ¿cómo ve usted México 2024? Veo y vemos en Coparmex un México que avance en la democracia, independientemente de quién gane. Estamos observando pues, cómo decide cada uno de los partidos sus candidatos. Somos como institución altamente políticos, totalmente apartidistas. Quiere decir que no estamos a favor de ningún candidato ni partido, pero tampoco en contra de ningún candidato o partido. Y esto nos permite dialogar con todos. Claro. Una vez que sean candidatos ya el próximo año, tendremos diálogo con los que sean candidatos a la presidencia de la República, pero también llevaremos a cabo debates ciudadanos en los 9 estados en donde hay elecciones a gobernador o jefe de gobierno. También tendremos debates ciudadanos con diputados, con candidatos a diputados y a senadores, de tal manera que desde la ciudadanía podamos comparar las posturas de distintos candidatos, de distintos partidos, y con esto la ciudadanía tenga una mayor información para ejercer su voto, desde luego impulsando esta participación neutra del voto, que es lo que necesitamos para que avance la democracia. O sea, la Coparmex está abierta para recibir a los candidatos. Sí, claro. A que les hablen de sus propuestas. Sí, de hecho. Candidatos y candidatas. Candidatos y candidatas. Lo hicimos este año, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Recibimos a la hoy gobernadora electa, pero también a la candidata de la coalición de oposición. Tuvimos un diálogo con ambas, escuchamos sus posturas, hubo cuestionamientos de expertos, de organismos de la sociedad civil, de ciudadanos, un diálogo informado que ayuda a tomar la mejor decisión. También tuvimos en Coahuila con los candidatos al gobierno estatal. Lo hemos llevado por más de 6 años en los distintos estados donde ha habido elección a gobernador, y lo haremos el próximo año también en estos 9 estados. Y así como hace 6 años lo hicimos con los entonces candidatos a la presidencia de la República, lo haremos con los que sean candidatos en el 2024. Muchas gracias por esta entrevista, José Medina Mora, presidente de Coparmex y fundador y presidente del Consejo de Administración de Compus Soluciones. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por abrirnos el espacio.